Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día, tarde o noche, dependiendo a qué hora puedan estar viendo este video. Rapidísimo, pues esta imagen que conocemos, pues se las voy a explicar a manera de resumen. Recordemos que pues el ciclo celular es una serie de eventos consecutivos y ordenados que forman una secuencia para permitir a la célula su preparación para reproducirse. Esto conlleva a que tiene que duplicar su ADN, incrementará su tamaño, se activará metabólicamente para acumular nutrientes y de este modo distribuir adecuadamente su citoplasma y su núcleo. Ya vimos previamente la mitosis, ahora es momento de resumir la meiosis. Bien, pues entonces, al igual que en la mitosis, la meiosis tiene una interfase y pues precisamente esta interfase se va a dividir o subdividir en la fase G1, S y G2. Recordemos que en la G1, pues la célula almacena nutrientes, incrementa su tamaño para replicar el ADN, mientras que en la fase de síntesis OS se lleva a cabo la replicación del ADN como tal y finalmente G2 es una fase de verificación y control para determinar que la secuenciación y la codificación de proteínas, así como su ensamblaje, sean adecuados. De lo contrario, pues evitar esta división. Bien, entonces, a diferencia de la mitosis, aquí lo que se van a reproducir son las cromátidas. Aquí tenemos una cromátida del papá, una de la mamá, entonces tienen que duplicarse. Entonces aquí hablamos de duplicación cromosómica, ¿de acuerdo? Y bueno, esas interactividades los van a conducir a una información. Por ejemplo, aquí, para que recordemos que en la meiosis uno no hay replicación entre la meiosis uno y 2, por eso se las mencioné aquí en la interfase, que obviamente es previa a la meiosis uno. La profase, pues nosotros sabemos que pues es el primer estadio, pero ahora le vamos a llamar profase uno porque la meiosis se divide en dos, uno y 2. Entonces, al estar en la meiosis uno le llamaremos por consiguiente profase uno. Y esta está caracterizada porque dentro del núcleo se empieza a condensar la cromatina y esta cromatina va a dar origen a las cromátidas y esas cromátidas van a constituir los cromosomas, pero aquí le vamos a llamar cromosomas homólogos porque hay uno de mamá y uno de papá, ¿de acuerdo? Y los centriolos se van a dividir para alejarse a los polos opuestos para posteriormente contribuir a formar el uso meiótico. Ahora, la profase uno es demasiado larga y bueno, pues aquí tenemos sus divisiones, desde el leptoteno hasta diacinesis, y todo empieza con la condensación inicial de de la cromatina que constituye a las cromátides que formarán a los cromosomas. Aquí en el cigoteno se lleva a cabo algo que se llama sinapsis o apareamiento. Lo que pasa es que se lleva a cabo la formación de un complejo que se llama sinaptonémico. Eh, para que lo recordemos muy sencillamente. Ese complejo o esta sinapsis van a permitir que se mantengan unidos los cromosomas, ¿de acuerdo? Para que luego en el paquiteno los complejos bivalentes o las tétradas se llaman bivalentes porque son dos cromosomas o tétradas porque cada cromosoma tiene dos cromátides, entonces dos cromátides de un cromosoma más los otros dos del siguiente son cuatro, por eso se llama complejo bivalente o tétradas, ¿de acuerdo? Donde se va a llevar a cabo el crossing over a través de algo que se denomina quiasma, justamente donde se entrecruzan esos segmentos o esas porciones de los cromosomas, se le llaman quiasmas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve este crossing over? Ah, bueno, pues es un cruzamiento, un entrecruzamiento en porciones de los cromosomas que vamos a llamar alelos, en donde van a intercambiar segmentos de su ADN, lo que le va a permitir a las células mantener variabilidad, lo que quiere decir que los individuos van a ser diferentes. Y ojo, donde se desarrolla este crossing over es en el paquiteno. Luego tenemos el diploteno, donde se empieza a separar parcialmente los quiasmas homólogos. Es decir, recordemos que tenemos pues los dos cromosomas se empiezan a separar. Y finalmente la diacinesis es donde se lleva a cabo la máxima condensación cromosómica, donde se ve evidentemente. Entonces, aquí está, para que lo veamos mejor. Tenemos los cromosomas, cada uno de ellos está constituido por dos cromátides, entonces en total son cuatro. Eso es el
complejo bivalente, porque aquí tenemos un bivalente, el que está representado por el cromosoma rojo y el otro, pues el azul. Por eso son dos bivalentes, el complejo bivalente. Pero cada cromosoma tiene dos cromátides, uno, dos. Igual el azul, uno, dos. Entonces son cuatro, por eso se llama tetras. El quiasma, a ver, voy a sacar point of fix para ver si nos ayudamos de la lupita, para que eso que estuvimos explicando, en teoría lo sigamos reforzando. Entonces, a ver, aquí está la lupita, a ver. Justamente ahí donde ustedes alcanzan a ver que se cruza el, el cromátide rojo con el azul, eso es un quiasma, que significa cruzamiento. Y allí tenemos otro. ¿Sí? Entonces, ahí está ya definido el quiasma. Y precisamente el complejo sinaptonémico, pues es el que va a permitir que ambos cromátides o ambos cromosomas a nivel de sus cromátides que están yuxtapuestos, es decir, que están juntos el uno al otro, se mantengan unidos. ¿De acuerdo? Entonces, eso sucede en la profase, que repito, pues es la fase más larga. ¿Sí? Y bueno, pues aquí les dejo esta interactividad para que lean un poquito. Y ahí nos dice, la sinapsis, pues es el apareamiento íntimo de los cromosomas mediante el complejo sinaptonémico, que es ya lo que les expliqué. ¿Y qué es el crossing over? Pues el intercambio de segmentos entre las cromátides no hermanas. ¿De acuerdo? Aquí para definir eso de cromátides hermanas, aquí tenemos el cromosoma rojo o el del papá o de la mamá, como le quieran ustedes decir. Esta es una cromátide y esta es otra. Esas son las cromátides hermanas. Y aquí pues el cromosoma azul tiene dos cromátides. Entonces cuando dice el crossing over entre las cromátides no hermanas, es la que se da cuando se unen, cuando se aproximan en contigüidad el cromosoma azul con el rojo. ¿De acuerdo? Después de ello, pues se da la metafase. La metafase se caracteriza porque aquí ya ha desaparecido completamente la membrana nuclear, los cromosomas homólogos, es decir, el de la mamá y el de la papá, que previamente ya llevaron a cabo el crossing over, se alinean aquí en lo que se llama eje ecuatorial o línea metafásica meiótica. ¿Sí? Vemos ya la presencia del uso mitótico, perdón, meiótico, porque estamos en la meiosis, la cual pues ya sabemos que está constituida por microtúbulos proteicos y su función va a ser unirse a los cinetocoros. ¿Qué son los cinetocoros? Son receptores que van a estar propiamente en los cromosomas. Es de donde se van a anclar estos usos meióticos por ambos lados de los polos celulares para que puedan jalar en la siguiente fase o separar a los pares de cromosomas homólogos. Pero ojo, recuerden aquí, estos cromosomas ya presentan un genotipo distinto y eso lo podemos ver representado por la presencia de diferentes colores en ellos dentro de sus cromátides. Igual, pues aquí ustedes le van a dar clic a las interactividades y aquí pues nos dice lo que les acabo de platicar. Cada bivalente se orienta con un homólogo completo hacia un polo y el otro hacia el otro, ¿sí? Y esta situación se lleva a cabo de manera independiente, lo que va a permitir que se exprese mucha variabilidad dentro de los individuos en las poblaciones. Ese es un fenómeno que se llama segregación independiente aleatoria. Es como decir, a ver, entre las cromátides o cromosomas, mejor dicho, lanzan una moneda al aire y pues resulta que uno dice, si cae águila me voy a la izquierda, si cae sol me voy a la derecha. Eso es la aleatoriedad, ¿sí? Y bueno, pues aquí también tienen otra interactividad para que le puedan ustedes dar clic. Ojo, aquí hay un punto de verificación o un checkpoint en la metafase uno, pues precisamente se verifica que la unión bipolar de los bivalentes sea adecuada antes de la separación. ¿Sí? Es decir, esto con el fin de que pues cada célula que vaya a surgir tenga el mismo número de cromosomas o la misma información, ¿sí? Porque recuerden, se pretende que se produzcan células haploides. Luego tenemos aquí la anafase uno. La anafase uno pues ya está representada porque hay la separación de los cromosomas que venían en pares homólogos. Esto es gracias a la retracción de los usos meióticos hacia cada uno de los polos de la célula, a cada uno de esos centrosomas que habíamos tenido preformados que dieron origen a partir de los centriolos en la profase. Entonces, se llevan hacia cada uno de los polos y además esto va asociado a que esta célula se empieza a alargar. Y aquí tenemos las interactividades.
lo mismo que les he platicado, ¿sí? Y ojo, aquí las cromátidas no se mantienen separadas, sino mantienen esa unión por el centrómero, ¿sí? Y luego también en la separación de los quiasmas, los centrómeros no se dividen. Las coecinas, que son un tipo de proteínas, permiten en los centrómeros, permitiendo que las cromátides hermanas se mantengan unidas. Es decir, si nosotros lo vemos aquí en la imagen, es por eso que los cromosomas, que están constituidos por dos cromátides, mantienen a sus dos cromátides, gracias a que en el centrómero hay esa cohesina. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí tienen otra interactividad. En los cromosomas ya contienen segmentos recombinados de crossing over. Sí, porque el crossing over se realizó en la profase y desde luego se mantienen aquí. Y finalmente, pues aquí en la telofase, los cromosomas homólogos se mantienen agrupados en los pares o en los polos opuestos de la célula, aparece nuevamente la envoltura nuclear y desde luego, pues aquí se van a mantener agrupados, ¿sí? Y aquí tenemos las interactividades, con lo que les he mencionado. Ojo, pero aquí las células que van a darse como resultado de esta primera división meiótica son haploides, es decir, tienen solamente la mitad de los cromosomas respecto a la célula madre que le dio origen. Y aquí tenemos otra interactividad. Bueno, aquí esto es algo muy particularizado, ¿sí? Porque todavía lo vamos a ver más a fondo. Pero en la espermatogénesis decimos que la división es simétrica, es decir, que los espermatocitos secundarios, que así se le llama espermatocitos secundarios, no son espermatozoides todavía. Esos espermatocitos que se produzcan van a tener la misma cantidad de material y el mismo tamaño. Por eso hablamos de simetría, porque nos está diciendo que son células iguales, dos células iguales en cuanto a tamaño, mientras que en la ovogénesis esta división es asimétrica, porque se va a formar un óvulo, o perdón, un ovocito secundario, pero este va a ser más grande que el otro, porque quizá ese que se desarrolló más va a ser el ovocito funcional, mientras que el otro se convierte en un cuerpo polar. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahorita nada más a manera muy general, porque lo vamos a ver posteriormente. Y bueno, pues aquí ya no les puse una interactividad, pero se los voy a platicar porque aquí literalmente va a suceder la misma secuencia de eventos que en una fase mitótica convencional. Es decir, claro que aquí estas dos células que son haploides pueden experimentar una interfase entre el final de la meiosis uno y el inicio de la meiosis 2. Entonces, pues cada una de esas células pues va a tener que crecer, va a tener que producir actividad metabólica, acumular nutrientes, se prepara para replicar su ADN, ¿de acuerdo? Y se verifica que pues esa codificación sea adecuada. Entonces, en la profase 2, ¿qué va a pasar? Bueno, pues se hacen evidentes precisamente los cromosomas, cada uno con sus cromátides, debido a la condensación de la cromatina, ¿sí? Todo esto sucede al interior de los núcleos de estas células. Los centriolos se dividen y forman los centrosomas en los lados opuestos de la célula. En la metafase 2 se alinean en el plano ecuatorial o línea metafásica meiótica esos cromosomas y sus cromátides van a estar unidas en los lados opuestos de cada una de las células a través de los usos meióticos, ¿sí? Que van a comunicarse o conectar con los centrosomas. Pero obviamente aquí ya también se perdió la membrana celular, desde luego. Mientras que en la anafase 2 pues ahora se lleva a cabo la contracción o el acortamiento de los usos meióticos para jalar en cada centrosoma a través de dichos usos a una cromátide hermana a los lados opuestos de la célula, al mismo tiempo que esta célula se empieza a alargar longitudinalmente. Y finalmente, pues esas cromátides que están en cada uno de esos lados opuestos de esas células, que cada una va a dar origen a dos células, se mantienen dentro de la nueva envoltura nuclear que se empieza a definir. ¿De acuerdo? Y aquí pues empieza pues la fase de profase inversa que se le denomina así, pero para que no nos hagamos bolas, es decir, esas cromátides que estaban condensadas, que estaban constituyendo parte de un cromosoma, ahora se descondensan para que la cromatina quede libre de manera no condensada.
se estrecha al centro a través de una contracción o la unión de dos proteínas, actina y miosina, que son las responsables de esta contracción o estrangulamiento en la fase tardía de la telofase 2 para dar origen a la citocinesis y finalmente que pues se dé la división de estas cuatro células. Y eso es todo. Así es como resumimos el proceso de reproducción celular por medio de la meiosis. Y finalmente, pues les dejo este gran enlace. Ustedes les dan clic, los va a conducir precisamente a todavía a un resumen visto, pero en una tabla. De hecho, son dos pares de tablas, en las cuales me gustaría que las impriman, las peguen, las estudien, porque bueno, es otra manera visual de estudiar y más ordenada, porque van a encontrar precisamente algunos eventos que son la profase, la metafase, anafase, telofase, tanto de la meiosis como de la mitosis. ¿Sí? Y obviamente de la meiosis, pues en la división reduccional o meiosis uno y la división ecuacional o meiosis 2. Entonces ahí hay eventos bien importantes eh, interesantes y bien puntuales. Y luego tenemos otra tablita que nos habla de las características generales comparativas. Obviamente, pues esto les va a servir mucho a ustedes para que complementen el trabajo de la matriz o la tabla de doble entrada que estuvieron haciendo el día de ayer. Entonces, pues eso es todo, jóvenes. Esto se los voy a dejar tanto en el Drive como en el aula virtual. Tengan un excelente día tarde, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Hasta la próxima.